grabación. Entonces, Perfecto. bueno, tengan muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del taller de creación literaria de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política. El día de hoy tenemos a la poeta colombiana Fadir Delgado. Voy a presentarles a Fadir primero. Fadir Delgado Acosta es escritora de Colombia, autora de los libros La Casa de Hierro, El último gesto del pez, disculpen, Colombia, lo que diga está lleno de polvo en Ecuador, Sangre seca en el espejo en Costa Rica, La tierra que se tragó el cuerpo en España. Tiene un libro de cuentos publicado en Colombia titulado No es el agua que hierve. Ella es Premio Distrital de Poesía de Barranquilla en 2017, es Premio Distrital de Cuento en 2018, ganadora de la beca de Circulación Internacional para Creadores 2019, que otorga el Ministerio de Cultura de Colombia. Tiene mención especial del Premio Internacional de Poesía de Puerto Rico en 2020. Es finalista del 7º Premio Internacional de Poesía Jovellanos de España 2020. Premio en Poesía del Concurso Internacional de Literatura de la Universidad de Buenaventura en Colombia 2014. Ganadora de la residencia artística en Montreal por parte del Ministerio de Cultura de Colombia y el Consejo de Artes y Letras de Quebec en el área de literatura en 2013, ganadora de la convocatoria internacional de la Oficina de la Juventud de Quebec para participar en un intercambio literario en esa provincia en 2010. Su libro, El último gesto del pez, fue traducido y publicado al francés por la editorial Écrit Vive, ahí me disculpo por la pronunciación, de París en el 2015. Ella es profesional en comunicación social, magíster en creación literaria. Sus textos han sido publicados en diversas revistas literarias nacionales e internacionales, incluida Más allá de la cortina de la cátedra, que la publicamos en estos días. Tuvimos el honor de incluirla en nuestra revista. Ha sido invitada en distintos festivales y encuentros culturales en Europa, Latinoamérica, Canadá y Egipto. Sus textos han sido traducidos principalmente al inglés, al árabe, al francés, al italiano y portugués. Se desempeña como tallerista literaria y es coordinadora de la Fundación Artística Casa de Hierro de Barranquilla. Un muy interesante currículum, ¿verdad? Para darle la bienvenida a esta importante escritora con la que contamos el día de hoy. Bueno, primero que todo, como reiterar la bienvenida y el agradecimiento. Fadir, la dinámica es la siguiente. Vamos a comenzar a hacer una especie de conversatorio para que nos contés cómo te surge esa espinita por escribir, esa necesidad de escribir, a qué edad te surge, y luego cómo comienzas a entrar en contacto ya directamente con la literatura como una profesión, con la escritura y la poesía, como el oficio de la escritura, y algunas experiencias que quieras contarnos al respecto de tu trayectoria. Bueno, no, muchísimas gracias, Esteban, a todos ustedes por la invitación. Es un placer poder acompañarlos y bueno, la virtualidad también ha dado estas ventajas, ¿no? Que no nos tenemos que movilizar hacia donde... ¿Ustedes tienen el taller dónde? Exactamente, de Costa Rica. Sí, yo sé, pero exactamente en dónde. Es virtual, lo organizamos, es un taller incipiente y aquí hay siempre estaba así virtual. Pensé que antes se reunían de manera presencial y que ahora lo están haciendo virtual. Tenemos la ventaja de que aquí hay personas de distintas zonas rurales de Costa Rica. Perfecto. Sí. Bueno, yo les cuento, yo estoy radicada aquí en el país de ustedes ya hace 2 años. Vivo aquí en Costa Rica, estoy en San José. Y bueno, como les venía diciendo, es un placer estar con ustedes, de verdad, saber de que estos espacios se desarrollan acá en Costa Rica y que ojalá lo conserven, porque siempre, sí creo que en Costa Rica falta todavía mucha cultura del taller desde las instituciones, desde las instituciones, es decir, crear un programa de talleres formales, como lo tienen muchos otros países. Yo trabajaba en Colombia como directora de un taller de creación literaria que hace parte de un programa de creación de la Secretaría de Cultura de Bogotá, que es permanente, donde se seleccionan escritores que tengan una determinada trayectoria, no solamente como creadores, sino también como formadores en creación. Y
tenemos a cargo unos grupos de taller, pero pues es bastante formal, ¿no? Tenemos que generar unos productos concretos alrededor de unos géneros, generar también digamos que un programa, como decir, un programa universitario, pero un programa para un taller permanente donde hay que sustentarlo, donde de alguna manera uno participa con ese programa que le plantea la Secretaría y teniendo en cuenta ese programa es que lo escogen a uno. Entonces, creo que acá hay mucho por hacer y que ojalá esos talleres sigan, ¿no? Que es fundamental, no solamente para crear escritores, yo creo que también que es una buena manera de formar públicos, de generar también un trabajo también de memoria alrededor de los entornos, porque muchos de los que toman talleres no solamente lo hacen porque quieren ser escritores o porque les gusta la escritura, sino porque les gusta la lectura, o también quieren plantearse un trabajo, no sé, de comunidades, de la escritura. Hay tantas cosas que se pueden hacer con la escritura que no solamente es publicar un libro, ¿no? Yo les cuento que yo llegué a este escenario de la escritura desde muy joven, desde muy niña. Yo cuando estaba, digamos que en mi etapa de la infancia, tuve serios problemas de lenguaje. Yo siempre he dicho que la poesía me sacó de un silencio, pero también me invitó a otro silencio, ¿no? Porque la poesía también es un estado de silencio, es una manera de apartarme del mundo para verlo y para gritarlo también, pero tengo que apartarme, o sea, necesito no solamente una habitación propia, como decía Virginia Woolf, sino también mi silencio propio, ¿no? Construir un silencio propio. Entonces yo tenía muchos problemas de lenguaje, yo hablé hasta los 5 años y cuando hablé lo hice muy mal, era tartamuda, mi madre es escritora y ella comenzó a sacarme las palabras con sus textos poéticos, ella me componía algunos textos para que yo los declamara, yo comencé declamando y declamaba sus poemas con todas las, digamos que las dificultades que del caso, ¿no? Porque tenía serias dificultades lingüísticas. Entonces, comencé allí. Yo tengo un ensayo que está en internet que se llama la tartamudez, la lengua, el miedo, donde hablo un poco de eso, ¿no? Donde hablo de cómo la poesía hizo que las palabras no se me escaparan, pero además encontré una manera de que no se me escaparan, que era a través de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, sufrí de mucho matoneo cuando en mi infancia por eso, porque no me podía comunicar muy bien. A mi madre le dicen que me tiene que poner en un colegio de niños especiales porque mi aprendizaje no iba igual a los otros chicos. Mi madre insiste en que esto no es así, en que yo soy una niña normal, entre comillas. Yo creo que se equivocó un poco, pero bueno. Y ahí entro con la poesía declamando. A los 8 años escribo mi primer texto, digamos que aproximado a la poesía. Yo comencé escribiendo poesía desde un inicio, tal vez por toda la influencia que tenía ya de casa, ¿no? Y recuerdo que mi madre no hizo mucho ruido de eso. Yo siempre he tenido mucho apoyo de mi familia. Eso a veces sé que muchos no cuentan con esa fortuna. Yo sí, afortunadamente, la conté desde un comienzo. Y recuerdo que ella lo que me dijo, si usted quiere escribir, póngase a leer. Y recuerdo que fue a una pequeña biblioteca que teníamos en casa y me dio una antología de poesía latinoamericana, donde estaba Vallejo, donde estaba José Asunción Silva, que es un poeta colombiano, bueno, Pablo Neruda, que ya lo conoce mucha gente, estaba Huidobro, y yo comencé a leer esos escritores a los 8 años. Bueno, tuve que haberlos releído nuevamente mucho después, porque yo siento que no era una lectura para una niña de 8 años, pero bueno, yo creo que algo que decía Borges en una entrevista, de que en el momento en que comenzaron a dividir, a clasificar la literatura, más bien como para un fin comercial, ¿no? Que literatura infantil, literatura juvenil, literatura para adultos, comenzó, digamos que también a resquebrajarse gran parte de esto que llamamos creación literaria, porque literatura es literatura y a veces subestimamos también a los niños y les ponemos a leer, digamos que textos que pensamos que son para ellos, pero que fácilmente se podrían acercar a otro tipo de escritura, ¿no? Entonces, allí comencé a escribir sin ninguna pretensión.
Y yo creo que hay algo que tiene que ver de la mano con la escritura, que es la paciencia, el silencio y la paciencia, que tiene que ver, la paciencia tiene que ver mucho con el silencio. Y, y a los 16 años, mi madre lleva mis textos a una convocatoria de mi ciudad. Yo soy de Barranquilla, de Colombia, de Caribe. Y, y recuerdo que la Secretaría de Cultura de mi ciudad estaba haciendo como una convocatoria para jóvenes poetas para presentarlos en el teatro de la ciudad, como decirlos, el teatro de la ciudad de ustedes, el teatro así como donde más importante, ¿no? Entonces, el teatro municipal. Y tiene un espacio que se llamaba Verso Joven, la secretaría, y entonces mi madre agarra mis textos. Es más, no me pregunta que los iba a, o sea, no me pregunta si quería o que los llevara, lo hace, luego yo me entero, cuando ella llega a la casa y me dice, Fadir, tienes una presentación en tal día, en el teatro, en el espacio de la Secretaría de Cultura, y yo quedé como, ¿qué es esto? ¿No? ¿Pero por qué? Yo escribía para mí, yo no quiero, pero ella me convenció de que valía la pena lo que yo estaba haciendo, y me presenté. Me acuerdo que ahí en esa presentación tuve muchas críticas, porque yo no sé qué pasaba en esa época, pero antes la gente era más cáustica. Hoy la gente se esconde un poco más detrás de las redes y todo eso, pero yo creo que antes la gente era más cáustica, ¿no? En serio, era más cruel el mundo en muchas cosas, porque recuerdo que había alguien que se paró y juzgó todas mis metáforas y todo lo que yo estaba haciendo. Pero en lugar de que eso también tuve mucha gente que le gustó lo que presenté, como siempre va a ser. O sea, uno no puede escribir, digamos que pensando si a alguien le va a gustar o no le va a gustar. Tiene que escribir pensando, si uno escribe pensando desde un oficio, que luego podemos hablar un poco de esto, ¿qué es esto de escribir poesía? La diferencia entre un texto poético y un texto personal, ¿no? Pero si uno está consciente que está leyendo, que se está formando, que está entendiendo también todo lo que requiere escribir un texto poético, desde sus técnicas, desde sus teorías, puede pasar que a alguien no le guste. La subjetividad entra, allí entra la subjetividad. ¿Cuándo no entra la subjetividad? Cuando ya no nos podemos, cuando ya no estamos enfrente de un texto que tenga un valor estético. Es decir, yo siempre he dicho que a mí, yo puedo decir, a mí no me gusta Cortázar, no me gusta Borges, no me gusta, no sé, por decir Cavafis, cualquier nombre, pero nadie puede negar que no son poetas o que no son muy buenos escritores. Que no me gusta su estética es otra cosa, porque partimos de que hay una propuesta estética, ¿no? Esa es la gran diferencia entre lo que yo llamo la subjetividad en la escritura. O sea, subjetividad no es que yo diga, no, es que esto se lo escribí a mi novio y mi novio me dejó y me duele el corazón y veo las estrellas en mi interior. Esto no es un texto poético, qué pena, es tu catarsis, es personal, pero ¿qué hacemos para llevar eso a un hecho estético, ¿no? Entonces ahí, cuando ya tú cuando llevas a un hecho estético es donde entra la subjetividad. Antes no entra la subjetividad. Porque es que yo he sido tallerista, he sido directora de talleres y pasa que mucha gente se ofende porque uno les dice esto, ¿no? Entonces, no, es que a usted no le gusta lo que yo escribo, no, es que no estoy frente a un texto literario, qué pena. Es decir, aquí tiene que trascender el yo. Yo siempre he creído que la diferencia entre un texto poético y un texto personal, o que se queda en lo personal, porque nace de una intención personal sin duda, que se queda en lo personal, es que el reto es el siguiente, convertir mi necesidad personal en la necesidad del otro. Es decir, ese es el reto. ¿Cómo yo convierto mi necesidad en tu necesidad? Bachelard, Gastón Bachelard, un escritor al cual yo respeto mucho y es uno de mis escritores como de cabecera, que los invito a leer si no lo han leído o tiene varios libros, que ahorita les puedo comentar un poco de ellos, pero en un libro que se llama La llama de la vela, él traduce esto mucho más poéticamente. Él no es poeta, o sea, él es un ensayista, filósofo que aterrizó todo este discurso de lo poético, ¿no? Pero allí también logra la poesía, es interesante. Y él dice que el reto es decir, es invitar al otro, es como invitar al otro a mi casa, ¿no? A mi soledad. O sea, yo estoy solo, invito al otro y la idea es que el otro sienta esa soledad de mi casa como su casa, es decir, se sienta en su casa y que sienta que esa soledad le pertenece.
Si siempre ese lector va a sentir que esa soledad no le pertenece, es porque no logré trascender mi soledad, algo así dice Bachelard, que es más o menos lo que les dije ahorita. Entonces, en ese evento que yo estuve en Barranquilla a los 16 años, eso fue como un empujón para mí, es como un espaldarazo, las críticas y también los espaldarazos mismos, ¿no? La gente que me dio su apoyo, ¿no? Porque yo en ese momento dije, yo me quiero tomar esto en serio, quiero dedicarme a esto, o por lo menos dedicarme a tareas que tengan que ver con la escritura y yo dicto talleres de creación desde que tengo 17 años, he estado siempre relacionada con la gestión literaria, con la formación en literatura, y desde ahí no me he desprendido de esto he intentado vivir difícil, pero parece que lo he logrado. Sumamente interesante esto que nos dice Fadir, es como lo que veíamos en el segundo taller, en los dos talleres propedéuticos, que era la versión nietzschiana, como tenemos el Apolo y el Dionisio. O sea, cuando atravesamos y sentimos ese silencio en la pregunta, ¿quién soy yo? Y nos damos cuenta que por más que demos una respuesta racional, que es la parte apolínea, siempre va a quedar ese vacío y que el arte surge de ese vacío, es precisamente como ese invitar al otro a mi casa del que nos habla Bachelard. Es sumamente interesante. Sí, no, y lo que dices también del Apolinio y lo dionisiaco, ¿no? Yo creo que el poeta, el escritor en sí, se juega en esos dos territorios, en esos dos terrenos, porque para mí sí es importante lo dionisiaco fundamentalmente para también lograr lo apolíneo y lo importante también generar lo dionisiaco en el otro, en el lector, ¿no? Que cuando uno lee un texto uno cierta que de verdad hay un proceso de ensoñación y también un ejercicio de desobediencia, ¿no? Eh, para mí la escritura y la poesía básicamente es desobediencia en el sentido de que todo texto poético, hablando de poesía, solamente todo texto poético para mí está planteando también una, una posición subversiva en el sentido de que si uno le está diciendo la realidad, esto que veo no me gusta o esto que veo no me parece, y la nombras de otra manera, lo dices de otra manera. Eso es un proceso totalmente de desobediencia. Es decir, el escritor en sí es desobediente. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que yo escribo poesía política o poesía comprometida. Primero, para mí la poesía comprometida, lo que le diga, bueno, lo que le dicen la poesía engagé, ¿no? Para mí existe en la medida que el compromiso sea con la palabra misma. Porque cualquier acto de escritura para mí es un acto político, aunque usted le está escribiendo al patio de su casa. Entonces, me parece fundamental también tener eso claro, ¿no? Bachelard también hablaba sobre que para el primer acto poético de la historia de la humanidad fue el que hizo Prometeo al robarle el fuego a los dioses y llevárselo a los seres humanos, ¿no? Él dice que ese fue el primer acto poético, porque es un acto de desobediencia. Por eso relaciona mucho la construcción de imagen, así. En el libro de la poética, creo que es El aire y los sueños, él habla sobre que la idea de la imagen, de la construcción de la imagen poética, es esa que de verdad eh, me desordene o me desbarate, por decirlo de alguna manera, me deconstruya todas las imágenes que son proporcionadas por la realidad. Y que el texto me produzca imágenes aberrantes, dice él, imágenes que te conmocionen, imágenes nuevas. Es decir, todo poema es un cuerpo que aspira a imágenes nuevas. Por eso en la poesía la construcción de la imagen es fundamental, ¿no? Es importante, ¿no? Sumamente interesante, ¿verdad? De hecho, Prometeo significa, traducido del griego, el que ve mucho. A diferencia de su hermano que es Epimeteo, el que ve, el que no ve o el que ve poco. Epi de hacia abajo, ¿verdad? Entonces el que ve poco. Entonces vemos que en poesía precisamente tenemos que educar esa visión, que no necesariamente es una visión física.
trasciende el esquema de lo físico, y muy interesante lo que nos dice Fadir, ¿verdad? La poesía por sí misma es un acto de desobediencia y nos invita a que eso que no nos gusta de lo que vemos, porque vemos mucho, hacia afuera y hacia adentro, tenemos que aprender a decirlo de otra manera, que es algo que hemos visto en el taller, ¿verdad? Hay imágenes que tenemos que aprender a transformarlas, o sea, como yo digo miedo sin decir miedo, cómo yo expreso eso que veo dentro de mí, cómo yo digo nostalgia sin decir nostalgia. ¿Cómo? Exactamente. Tú has dicho algo fundamental y que yo también trabajo mucho en los talleres, y es que el texto, no solamente la poesía, yo ahorita estoy, bueno, ahora les cuento eso. Primero voy a terminar la idea. El texto poético debe mostrar, no demostrar. Son dos conceptos distintos. Tenemos que mostrar, no demostrar absolutamente nada, lo que acaba de decir Esteban, es decir, no demostrar por qué esto es el miedo, no, muéstrame el miedo. Y eso funciona mucho en narrativa también. Es decir, yo en un personaje, si yo quiero decir, si yo digo, no, es que, por decir algún nombre de aquí de ustedes, Marcelo. Marcelo tiene miedo, está ansioso. No lo digas, muéstrame una acción, nárrame una acción donde yo vea que Marcelo de verdad tiene miedo y está desesperado. No sé, ponen a fumarse un cigarrillo, a caminar de aquí para allá. Nárralo, cuéntalo, pero no me lo digas. Es decir, transmíteme esa sensación. Y eso hay un verso famosísimo, no sé si Esteban me ayuda, el de, el que dice, el, creo que es de Huidobro, ¿no? No, si no, yo creo, sí, Adjetivo que creo no da que, vida mata. sí, yo creo, pero la parte donde dice, no me hables de la rosa, hazla cantar, algo así, Sí, sí, si no, no no lo recuerdo. recuerdo literalmente. Es decir, es eso, es decir, no me muestres, no me hables, es decir, no, haz que yo sienta de que esto es una rosa de verdad. Más o menos es eso lo que él dice, y, y que se conecta con lo que yo les estoy diciendo, que no es demostrar, sino mostrar. A veces las imágenes también deben ser eso, ¿no? Hay una técnica que lo planteó Ticielio, que es el correlato objetivo, que más o menos es eso, es decir, buscar elementos, objetos, situaciones concretas que me permitan transmitir la sensación que yo quiero transmitir, el sentimiento que yo quiero transmitir, por llamarlo de alguna manera. Elio lo llamó el correlato objetivo, ¿no? Y es que las imágenes tienen que ser concretas también, tanto en poesía como en narrativa, es decir, lo que se dice tiene que ser concreto. A veces pasa que tenemos una imagen, pero está muy encriptada y no logra mostrar, ¿no? No logra mostrar absolutamente nada, sino que se vuelven discursivas, ¿no? Yo ahorita estoy de jurado, yo sigo trabajando mucho con Colombia en muchos proyectos, y ahora más por este tema de la virtualidad que se ha afianzado más en estos tiempos. Irónicamente a mí me ha servido mucho más porque no hay ya mucha rigurosidad que uno tenga que estar allá para hacer ciertas cosas, sino que se está manejando todo con la virtualidad. Y entonces yo soy jurado de dos concursos, uno de poesía, que es un concurso nacional que se hace en Bogotá, y otro concurso de narrativa. En estos momentos tengo, por eso también les dije que quería estar con ustedes una hora, porque me ha tocado leerme como 60 libros y no voy sino como por la mitad, y hasta la otra semana ya tengo que, o sea, decir yo 60, pero otros compañeros, otros jurados están leyendo otros 60, y en sí son como 400 libros para ganarse el premio, que es bastante en plata, es mucho dinero, entonces hay que intentar hacer la selección de la mejor manera. Y mucho de lo que yo encuentro en estos libros, como en los libros de narrativa, que también estoy evaluando, es que encuentro mucho esas pequeñas obviedades, es decir, esas pequeñas caídas, por decirlo. He leído cuentos donde se dilatan diciéndome que el personaje está triste, que el personaje no sé, prepotente, que es fría,
Y lo mejor es que ya me lo habían dicho antes, de alguna manera a través de los diálogos, porque pasa que los diálogos no pueden repetir lo que el narrador está diciendo, tienen que generar una información nueva también. No pueden ser obvios. No sé si aquí quienes están interesados en la narrativa, pero el manejo de los diálogos es fundamental. Yo no puedo comenzar un diálogo, hola, ¿cómo estás? Hola, sí, esto no me está aportando nada en el texto narrativo. Entonces, hay muchos textos así que, bueno, por obvias razones ya los estoy como descalificando, ¿no? Y además tengo que dar argumentos. En Colombia, eso de los jurados está muy bien estructurado, yo tengo que llenar un formato, no porque escogí a uno, sino porque no escogí al resto. Entonces, por cada texto me toca hacer una ficha, es decir, evaluar voz poética, evaluar uso del lenguaje, y seriedad o lo que yo considero que es, digamos, que el trabajo que le puso a la obra como tal. Y hay otros aspectos en narrativa. Entonces, en cada cosa me toca evaluar y es un trabajo bastante dispendioso, ¿no? Porque, como lo digo, no es decir por qué no ganó fulanito, por qué ganó fulanito, sino porque no ganó el otro, ¿no? Y porque mucha gente pide esas actas, es decir, la gente dice, o sea, quiero saber por qué no gané. Entonces es bueno, a veces aprovecho y les digo, vea, póngase a leer, haga esto, haga esto. Y pues ya pasó lo mismo. Hay textos que, además que textos que se quedan en esa confesión amatoria, ¿no? Que no llega a ningún lado, que no va a ningún lado, además que no dice nada nuevo, porque Rainer María Rilke en su libro Cartas a un joven poeta decía algo fundamental. Decía, le invitaba a este chico que le escribía, le decía, adéntrate en otros temas, es decir, busca, escribe sobre la ventana, escribe sobre tal cosa. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo primero que uno escribe cuando comienza a escribir? Porque yo también lo hice. ¿Qué es lo primero que uno escribe? No sé Amor. si sobre el Amor, amor, romance. ¿cierto? Exactamente, eso es inevitable. Yo también, de alguna manera, bueno, cuando era niña, sí escribí un texto sobre la niñez y no sé qué, pero cuando entré en la adolescencia comencé a interesarme más por estos temas del amor. Pero les digo algo, escribir sobre el amor es lo más difícil. O sea, ustedes van a decir que no, es lo más fácil, porque es lo que yo más siento cercano, pero no vas a construir un hecho estético, es muy más difícil que lo construya, porque decía Rainer María Rilke, ya se ha dicho demasiado en ese tema, y se ha dicho muy bien, además se ha dicho bien, que yo dudo que en este proceso inicial de ustedes o de las personas que están comenzando a escribir, tengan las lecturas suficientes, tengan la escritura suficiente para poder escapar de los lugares comunes a donde nos hace llegar esos determinados temas como el amor. Presten atención a esos temas, a esos textos que uno comienza a escribir. ¿Qué dice sobre el amor? Que tu ausencia me duele, que el corazón, que estás en mi mente, en mi pensamiento. La palabra pensamiento siempre está, no sé por qué. La palabra alma siempre está en esos primeros textos. El tema de la ausencia. Yo recuerdo cuando yo tenía como 17 años, viajé a mi primer encuentro de poesía en Venezuela. Era mi primer encuentro de poesía que iba a ser a nivel internacional, nunca había salido del país y yo estaba súper nerviosa, pero bueno, me fui a ese encuentro, igual que además hizo el prólogo de mi segundo libro, un poeta venezolano que yo quiero mucho, y me dio un consejo que nunca olvido y que además siempre lo intento replicar hoy cuando hablo con personas interesadas en la escritura. Él coge mis textos, ¿no? Y entonces comienza a tachar en todos los textos. Yo no había publicado todavía mi primer libro, yo lo publiqué a los 20. Entonces él me dice que él me borra todas las palabras ausencias, todas que yo tenía. Y yo estaba muy enojada, porque es que uno se enoja, uno sabe que no ha madurado mucho en esto, es cuando uno se enoja, cuando le agarran los textos y se los rayan y no sé, se lo transforman, porque uno siente que es algo muy propio, cuando uno tiene que apartarse también del texto, hay que también hacer ese ejercicio. Bueno, total, es que yo estaba así como toda, no estaba enojada, pero estaba como que algo me incomodaba, y además después me di cuenta que solamente me deja una palabra ausencia, y yo le digo, pero ¿por qué me borras todas las palabras ausencias y me dejas solamente esta? Y me dice, porque aquí es el único lugar donde me estás construyendo algo diferente con la palabra ausencia. En el resto,
me está diciendo lo mismo que dice la señora de la esquina, la muchachita que se le va el novio, a la otra que le murió la mamá, al hijo, no sé. Me duele tu ausencia, me duele tu ausencia, este vacío que siento por tu ausencia. O sea, estás utilizando la misma fórmula que utiliza todo el mundo, y usted no es todo el mundo, usted es un poeta y un escritor tiene que trascender ese discurso cotidiano, no con palabras raras. O sea, que también otra gente también confunde eso. La sobreornamentación también es lesiva. Es que eso es complejo, es decir, ahora tampoco vamos a utilizar palabras raras, no. Y también entre la imagen sea menos pesada, más liviana, pero que en esa simpleza logre un carácter y logre un discurso poético sólido. Ese es el reto. Entonces, yo recuerdo mucho eso que me dijo este poeta, y siempre estoy intentando no caer en eso. Es una lucha permanente. Pero regresando al tema del amor, es eso, es decir, no es que no hay temas vetados en la escritura, pero si queremos desarrollar, digamos que un oficio de escritor o un oficio de lector, tenemos que ponernos retos. O sea, escribir, Margaret Durán decía, todo lo que está alrededor escribe, todo está escribiendo, todo ahí está esperando también, además, hacer escritura. Entonces, buscar esos elementos en los cuales tal vez mucha gente no ha escrito, o tal vez ha escrito, pero es muy difícil que coincidamos, ¿no? Hay poesía de objetos, poesía, no sé, de insectos, poesía de la luz, es decir, buscar otros escenarios de escritura que no solamente sea uno, que es el más complejo, que es el amor, porque no estamos lo suficiente maduros desde el punto de vista de la escritura para no decir algo nuevo. Va a ser muy difícil. Puede pasar que tal vez alguien lo logre, no sé, pero es muy complicado. Si no se tienen las lecturas suficientes, es muy, pero muy difícil. De hecho, a mí me pasa que me es más fluido escribir cuando tengo una situación de desgarro, que incluso cuando uno está con una situación donde tiene que hablar sobre una situación de estabilidad amorosa, por así decirlo, ¿verdad? Como que es más fácil que ese silencio, que esa musa le dicte a uno las palabras, a veces en los mismos momentos de desgarro, ¿verdad? Totalmente. Es más, por eso es que el proceso de escritura tiene muchas etapas, ¿no? Decía Reina María Rique que hay que pasar la impronta del instante. Es decir, la impronta del instante es eso, lo que dice Esteban, no ese choque. Tenemos un choque, algo que nos conmueve muchísimo y tenemos que votarlo, votenlo, hay que votarlo, hay que sacarlo además. Esas ideas, sobre todo cuando vienen empujadas por verdaderas conmociones, es de verdad, no podemos dejar pasar eso. Pero eso es lo que dice Reina María Rique, o sea, que pase la impronta del instante. Lo dejamos y luego lo volvemos a ver, sin la reescritura. Yo estoy convencida que es más complejo reescribir que escribir. Es mucho más difícil. Es mucho más fácil cuando tenemos la facilidad de la escritura que escribamos y escribamos y nos podemos sentar todo un día escribiendo. Pero la cosa es reescribir eso. O sea, cuando ya veas el texto, no vamos a dejar el texto con la impronta del instante o con el desgarramiento solamente. Hay que intentar ya luego hacer lo que le llaman el pulimiento, lo que le llama Horacio la lima, ¿no? Es decir, bueno, Horacio, en este texto famosísimo, el del arte poética, él decía, ¿no? No significa que sea así. Él decía que un texto debería demorar 9 años en el cajón para luego verlo, ¿no? Esos son bastante tiempo, pero... Exactamente, pero no significa que vamos a dar 9 años ahora. Pero es una manera de decirnos, hay que dejar reposar los textos, hay que remirarlos nuevamente, no dejarlo con la impronta del instante. Yo recuerdo una anécdota de un amigo mío, él no es escritor, es pintor, y él dice que bueno, que eso viene también con el tema de que Hemingway decía que él escribía, o sea, mucha gente dice que no se puede escribir ebrio, pues eso no funciona, ¿no?
pero él es el que escribía ebrio, pero corregía sobrio. Es decir, la corrección no puede estar, o sea, ahí no puedes, o sea, no puedes hacer nada ahí en la corrección, no puedes corregir borracho, por favor, ¿no? Bueno, a mí me bebía mucho. Pero hay una anécdota de este amigo pintor, que él dice que él, como le habían dicho, no, que es que si se fumaba marihuana, él iba a entrar en una éxtasis, él iba a entrar iba a crear, y él dijo, yo voy a fumar, yo no había fumado eso, y yo ese día fumé Fadir, no sé cuántos tabacos de marihuana, pero yo me acuerdo que yo agarré el lienzo, él tiene su estudio, es un pintor profesional, y comencé a darle el brochazo y darle, y yo decía, esta obra, o sea, en ese momento, en su momento, su trance, esta obra va a cambiar la historia de la pintura moderna, contemporánea, o sea, esto ya me volví maestro, total es que él dice en qué momento, se olvidó en qué momento terminó, y al otro día cuando se levantó vio lo que hizo, y me dice, qué cosa tan terrible, yo cómo pude gastar mi lienzo, mi pintura. No, o sea, esto no funciona drogado, esto no funciona. O sea, dice que tuvo que botar lienzo, o sea, todo lo que desperdició. Entonces es muy chistoso esa historia, pero que conecta con eso. Es decir, y no significa que nos vamos a drogar, nos vamos a emborrachar, no. El trance no tiene que ser bajo alguna sustancia alucinógena. El trance también es un trance propio que tiene el escritor, pero no podemos dar por terminada una obra en ese trance. Es decir, ese trance es el impulso, es el, digamos que, ¿cómo? El Dionisio, o sea, si después viene el Apolo, que ya es Exactamente, precisamente el trabajo. esa es la parte dionisiaca. Ajá. Pero hay que trascender lo dionisiaco, pero ahí está también, trascender lo dionisiaco, pero intentar que ese texto no pierda gran parte también de ese espíritu dionisiaco, ¿no? Es decir, ahí está el equilibrio, porque a veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay textos muy bien trabajados, ¿no? Que no les falta, o sea, no les falta ni les sobra una palabra, hay una limpieza, una pureza del lenguaje, no hay un adjetivo mal puesto, si es que hay un adjetivo, porque los adjetivos también son muy peligrosos, si es que hay un adjetivo y si está donde tiene que estar, está el texto impecable, carajo, y yo digo, este texto es muy bueno, pero a mí no me dice nada. Es decir, no tiene carne, no tiene algo que es un buen texto simplemente, puede pasar, ¿no? Entonces yo también creo que hay que manejar, ¿no? Trascender lo dionisiaco, pero en esa reescritura e intentar que ese texto no pierda ese espíritu inicial de lo dionisiaco, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Y que no están las palabras solamente. Es decir, decía Saramago, bueno, lo decía en La Caverna, uno de sus personajes, decía que las piedras las palabras son las piedras atravesadas en la corriente de un río. Si están allí es para que crucemos a la otra margen es lo que importa. Es decir, lo que menos, digamos, tiene que ver con el poema es la palabra misma en ese sentido. Es decir, la palabra es un lugar para saltar al otro lado. Por eso es que se dice que la poesía está en lo que no se dice. Es decir, eso que deja de decir el poema, eso es la poesía. Ahí está ese estado poético. Y con eso nosotros como lectores con lo que nos quedamos, con eso que no se dice. Es decir, normalmente la buena imagen es esa que nos lleva a otra imagen, que nos evoca a otra imagen, ¿no? De hecho, es muy interesante. A mí me pasa mucho en la autoedición y también en el proceso de taller. Que uno se da cuenta a veces que el poema comienza varios versos más adelante. Porque al principio cuesta arrancar. Al principio uno tiene la puerta del Dionisio media empujada. Y uno está diciendo, ¿cómo lo digo? Y empieza. Y a veces son 3, 4 versos el poema. Lo que realmente se rescata de un poema que uno escribe a veces son 3, 4, a veces es más. Pero pasa. A veces son 3, 4 versos. ¿Por qué? Porque uno creyó que arrancó. Pero realmente hay una parte que condensa la esencia poética y la primera parte es como un arranque fallido. Sí, y además, a veces pasa al contrario, Esteban, es decir, que comienza muy bien y que el texto se cae. Me ha pasado ahora que estoy leyendo estos poemas, hay textos que comienzan muy bien, pero como que al hombre o a la mujer, porque no sé, porque está con seudónimo, le entra como el arranque, quiere terminar el poema y yo lo noto, o sea, no sé si te uno tanto leer y la experiencia también.
yo lo noto, yo digo, pero este hombre, ¿por qué terminó el poema así? Como que ya, o sea, venía súper bien, una intensidad, un lenguaje bien usado, y de pronto terminó, o sea, y es como que uno siente la prisa, ¿no? Hay textos donde uno siente la prisa, no solamente poemas, también en cuentos, donde la historia viene muy bien y de pronto lo termina de una manera tan abrupta y si no hay ninguna justificación estética para hacer eso, entonces uno también lee eso. Por eso es que debemos de intentar que un poema sea redondo, ¿no? Que logre, digamos que tener el mismo nivel en todo, en toda su desarrollo. Se dice que es muy complejo uno encontrar un libro donde no haya poema malo. Dice que es muy complicado, pero uno tiene como que apostarle a eso, ¿no? Por lo menos yo he aprendido en este camino de la escritura que valoro más. Es decir, ya no me dilato mucho en si me gusta o no me gusta. Valoro más la seriedad y el oficio. Es decir, a mí me ha pasado que yo escucho a alguien y digo, a mí no me gusta esa estética, pero vea, ese chico o esa chica se nota que se toma eso en serio. Entonces yo valoro más eso, la seriedad con la cual se elaboran las propuestas. Eso, digamos que es lo que he aprendido y es lo que yo particularmente valoro más eso y es lo que cuando lo olfateo me parece maravilloso porque lo importante es, digamos, es tomarse esto en serio, ¿no? Yo eso comentaba con mi pareja que también es escritora, que me pareció muy raro porque lo citen, ahora que estoy de jurado en estos dos concursos, hay unos componentes de evaluación en poesía, está el que les dije, uso el lenguaje, oficio y seriedad en la elaboración de la obra y voz poética. Narrativa tengo que evaluar el estilo narrativo, la estructura del texto y por último es, ay, no recuerdo cuál es el otro ítem de narrativa ahorita, pero bueno, lo que me llamó la atención es que en el único donde evalúa seriedad es en poesía. Y yo, pues duda mucho de nosotros los poetas. O sea, como que dudan mucho, es decir, dudan más de que las personas que están escribiendo poesía no se lo están tomando en serio a la gente que está escribiendo narrativa. O sea, es como que, no sé, eso no me gusta mucho tampoco. Yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué no me van un componente narrativa sobre la seriedad de la obra? Pero en poesía sí. Es que sienten que hay más, digamos, que más trampillas, ¿no? Que meten como textos poéticos, pero no son, no hay trabajo poético. Pero para que vean cómo nos ven desde a los poetas en algunos escenarios, ¿no? Hay una reticencia o alguna prevención con el tema de la seriedad, porque es que pasa, ¿no? Lamentablemente pasa que todo se ha banalizado y lamentablemente la poesía no es capaz de eso, ¿no? Fadir, se nos está agotando la hora. La hora, Entonces, sí. antes de que tengas que marcharte, lamentablemente, quisiéramos que nos declamaras algunos de tus poemas. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, voy a leer. ¿Cómo están? ¿Bien? Es que me gustaría que dijeran algo. Por lo menos escucharles la respiración, que están ahí, que no se han ido. Tienen hasta los Aquí micrófonos estamos. apagados. Hola, hola, Braulio, Hola. María, Hello. Hola, aquí estoy Hola, Katia. hola, hola. ¿Todo bien? Hola, Hola, bien. mi nombre es Jordan, Julián. hola, 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 hola a todos. Sí, ahora sí estoy escuchando. Es que es importante escucharlos. Una gente así que está... Es muy raro esta dinámica, pero bueno. Voy a leer este libro que se llama Lo que diga está lleno de polvo, que hace parte de mi tercer libro de poesía, y así se llama, ¿no? Mi libro. Lo que diga está lleno de polvo. Debajo de la lengua tengo palabras heridas en combate. Hospitales con sus gasas ahogando la herida. Debajo de mi lengua tengo una legión de escombros. Me he partido los labios por quitar esos restos de piedras pegados a los dientes. Lo que diga está lleno de polvo, de ciudades en ruinas. Lo que diga tiembla como punto de luz en el agua. Será siempre un grito encalambrado. Siempre el domingo apuntándome con su escopeta. Siempre los perros abriendo la tierra para mostrarme sus huesos. Siempre la palabra que se escucha
como la explosión de un tiro. Esa misma palabra que cava su tumba dentro de mi boca. Y voy a leer otro texto de acá. Voy a buscarlo aquí. Este es un libro que se editó acá, el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. En sus ediciones hace como libros a los poetas participantes. Entonces hizo como una especie de antología. Y bueno, tuve la fortuna de ser publicado por ellos. Vamos a ver si encuentro, que no se me... ebriedad, bueno. Ebriedad bajo la regadera. Pisa con cuidado, te confieso. No recogí tus restos, no acomodé tu cabeza. Te vi en el suelo del baño como un desperdicio de la noche. Los párpados se te caían. Vi la batalla que tenías con los ojos. Querías abrirlos, pero ellos no querían verte. Estiraste el brazo y cerraste la puerta. Cuando lo hiciste, llevé tu sombra ebria a la cama y todo se llenó de sal. Allí supe lo que abandona el mar cuando muere. Al otro lado te ahogabas entre el grito de la ola, del gato, de la luz. Escuché las bestias de agua que te salían por la boca. Después de la sal vino la sangre, pero cuando apareció te habías dormido. Poseidón te había cerrado los ojos a la fuerza. Creo que hizo que te arrodillaras, que le ofrecieras algún sacrificio. Te metió bajo la regadera y te arrancó la piel. Cuando regresaste a la cama, te dormiste encima de tu sal, de tu propio cuerpo cosido a las sábanas. Por eso te digo, pisa con cuidado, abre con cuidado la puerta. Allí debajo de esas baldosas está el alcohol de tu sombra, te lo advierto. No te acuestes en el lado izquierdo de la cama. Todavía está la oscuridad de una ola que guarda tu tatuaje de ebriedad, tu pezuña de rabia. Pon el oído en la almohada como si fuera un caracol. Sabrás que no miento. Allí, debajo de las baldosas, está tu sangre sepultada. Y bueno, no sé si lo otro, para terminar. ¿Está bien? Adelante. Sí, por favor. Este se llama El último gesto del pez, es bien corto y hace parte de mi segundo libro. ¿Y quién eres? El último gesto del pez. Una sílaba que nadie usa. Las obras de un abrazo. Un circo con ciegos, trapecistas, la mueca del payaso, un calendario de cuerda, un puñado de alfileres, una jaula para hormigas amarillas, un pez que llegó a morir lejos del mar. ¿Y tú quién eres? El mar que vino a ver cómo mueren sus peces. Wow. Tal vez, no sé si quedará chance como para un par de preguntas de las personas. Sí, no sé, tenemos todavía tiempito, faltan 5 minutos, bueno, 6. Alguien, vamos a ver, anímense, alguien que quiera preguntarle, conversar con Fadir, vean ustedes qué nivel de poesía, qué calidad. Hola, Bueno, me llamo, soy Raquel, mucho gusto. Hola, Raquel. Me encantó escucharla. Tiene algo que capta la atención de uno por completo y hace que uno disfrute bastante lo que habla. Entonces, no, pues muchas gracias, de verdad. No tengo preguntas en el momento, pero sí me gustaría comentar que me encantó mucho la idea que usted nos comparte, ¿verdad? De que a veces cuando uno está siendo impulsado, ¿verdad? Por algo para escribir, bótelo, o sea, por decirlo de cierta manera, vomítelo, ¿verdad? Claro, Pero está. luego cuando usted ya lo tiene ahí, ahora sí, límpielo. Ahora saque de ahí, ¿verdad? Como lo mejor que usted puede, pues, ir dejando para el poema. En lo personal es algo de lo que más me cuesta cuando escribo. Entonces, cuando la escucho a usted, en parte me gusta y me siento bien porque digo yo, bueno, no soy no soy la única, ¿verdad? Que pues se ha sentido en esa situación.
Y entonces sí me hace sentir bien por eso. Y segundo, porque creo que eso como que me invita a seguir analizando aún más lo que escribo. Seguir escribiendo, pues sí, pero sí, cuidar ya a la hora en la que escribo. Y como le digo, sí, sí he tenido trabajo en eso. eh, pero no, la verdad me gusta mucho la manera en la que usted lo dice y pues no, le agradezco mucho porque sí, sí, fue de bastante ayuda. Ok, Y habla muy lindo, todo lo que dice, lo dice muy claro y lo motiva mucho a uno. gracias Raquel. No, y es lo que tú dices es lo más difícil, ¿por qué? Porque nos cuesta separarnos del texto, sobre todo Ujú. cuando estamos comenzando a escribir, nos Sí. cuesta muchísimo, es increíble, pero yo no sé, yo creo que era García Márquez que en una entrevista una vez que dijo, cuando uno comienza a apartarse del texto, a tomar distancia, uno ya subió un escaloncito como escritor, hay que separarnos. Hay momentos en que nuestra visión personal nos enceguece para decisiones estéticas. Eso, decisiones estéticas a veces no tienen que ver con nuestras vivencias. Es que yo recuerdo una vez que leí un anónimo, que a alguna gente le molesta, pero lo leí en algún libro que es más, lo he googleado a ver si aparece y no me aparece. Lo leí en un libro en mi casa cuando era muy niña, muy jovencita, que decía, poeta, no me hables de tu corazón porque no me importa tu corazón. Es fuerte eso, ¿verdad? Y no es que, o sea, yo en ese momento yo no entendía mucho. Ahora, ya después de camino recorrido, no es que no es que no nos importe el corazón del poeta, ¿no? Sino que lo que menos termina importante en un texto es es por qué lo escribiste. Y te digo por qué. Es que un poema, la poesía es sinónimo de libertad, es una apuesta libertaria. Puede pasar que yo hago un ejercicio también en mis talleres sobre eso. Es decir, pongo el texto, borro, de pronto es un texto que tiene el nombre de a lo que le está escribiendo exactamente, no sé, la botella, no sé, la luz, no sé. Borro el nombre y la gente comienza a leer el texto y me dicen tantas cosas, a veces muy interesantes, sobre qué es lo que de alguna manera les transmite el texto, sobre qué cree que está hablando. Y muy pocos dicen el nombre exacto del texto, es decir, el objeto al que va dedicado el texto. Entonces, ahí compruebo de que el, la obra sabe más que el autor, sabe mucho más que el autor. O sea, tu texto va a terminar sabiendo más de ti, porque el otro lo va a reinterpretar desde un lugar diferente y tú cuando lo escribas no puedes estar al lado de la gente, ay no, pero es que yo no escribí eso, es que yo no quise decir eso, no, estás entendiendo, no. El texto se abre y si no fuera así, no existiera la hermenéutica, no sé, la crítica literaria, no existieran las maneras de abordar tanto un texto, ¿no? Entonces es fundamental eso, es tener claro eso, de que yo recuerdo un amigo narrador que vive en Estados Unidos, que él escribe un cuento y me dice que alguien se levantó y le dijo, ay, me gustó ese cuento porque el personaje representa a Latinoamérica oprimida y se dice un discurso y él me dice, yo nunca pensé en eso. O sea, yo no pensé que mi personaje representaba la Latinoamérica oprimida, que era una chica que se desarrolla en el texto. Pero bueno, esas son las sorpresas de la vida y no se sientan acusados de que, ay, no, es que eso no es lo que yo quería decir. No, si el otro de alguna manera abordó tu texto de una manera diferente, vale. Lo que nosotros tenemos que procurar es hacer un trabajo lo más serio posible. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Pero no podemos limitar la interpretación del otro al texto. Y también que queda muy clara, muy clara la diferencia entre lo que es el arte de la escritura y el análisis académico, que a veces son dos cosas Exactamente. totalmente divorciadas, ¿verdad? Sí, totalmente. Así es. Así es. Bueno, gracias Raquel por tu comentario. Bueno, muchachos, me encantó. No sé, Esteban, si tienes algunas palabras para terminar de irme. Fadir, bueno, yo te puedo decir que ha sido una hora muy buena, muy intensa, muy agradable para mi vida y a pesar de que es una hora, la vida a veces es tan solo una hora. Entonces quiero agradecerte en lo personal, egoístamente, yo, Esteban, no como taller, esta hora porque la he disfrutado mucho. Y de parte del taller de creación literaria, también agradecerte este aporte porque es un aporte sumamente increíble para ir conformando este proceso que vamos a ir comenzando.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, a la orden cualquier cosa y nos estamos viendo en el camino y sigan adelante. Suerte en sus procesos. Muchas gracias, Fabi. Luego, muchas gracias, un placer. Vale, igual, chaito. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno, chao. Wow, qué taller, ¿verdad? Hemos tenido el día de hoy. Qué bueno. Una mujer excepcional, definitivamente. Totalmente, totalmente, sumamente conocedora. Vemos que aquí son perfiles distintos, ¿verdad? Pues todas las personas que han pasado tienen perfiles, pero ella tiene como una fuerza muy grande, muy intensa, muy bonita, ¿verdad? Y muy rigurosa para visualizar eso que hemos venido diciendo desde un inicio, ¿verdad? Aquí es donde podemos visualizar el oficio de la escritura, cuando asumimos esto como un oficio, el oficio del ser escritor, del ser escritora. Algo, ¿está? Adelante. Algo que me gusta mucho es que la poesía conecta